Hace 40 años, el mundo quedó en shock. En Argentina no había un alma en la calle. Un argentino decidió que el nombre de su país nunca sería olvidado. Se enseña en todas las facultades de periodismo deportivo del mundo. Un argentino llenó de gloria este suelo. Maradona, que hace 40 años nos deleitaba con este partido inolvidable, chicos. Vos sabés que ese día, cuando Diego se cae a lo último, que la pelota entra al arco, lo primero que pensé cuando vi fue que fue en contra, ¿viste? Que quiso despejar el jugador inglés y le pegó él. Y después cuando pasaron la repetición y vi que había sido Diego el que la empujó, ¡qué satisfacción! Espectacular. Espectacular. Además aguantando ese trancazo final. Sí, ay. Pero claro, ahí ya estaba desatado, no le iban a lo contó poder Diego después que frenar tenía, nunca. que tenía el tobillo así, como diciendo el patadón que se comió, lo contó él mismo después. Sí, sí. Además, recordando él una jugada previa que había tenido años antes en Wembley, en un amistoso con la selección argentina, cuando justamente hizo una jugada muy similar y gambeteando a todos los rivales, en vez de gambetear al arquero, definió cruzado y la pelota se le fue apenas al lado del palo. Y recordó, mientras vemos la mano de Dios, recordó que su hermano le dijo: Diego, la próxima, en vez de tocar al costado, Sí. amagale al arquero que se va a tirar, gambetearlo y entrar con pelota y todo. Y se acordó, dijo, en En esa plena corrida, ¿no? corrida, en esta jugada memorable, cómo dejar en el camino a Shilton, que además primero había sido parte de este gol en el que Diego lo anticipó. Contó que Shilton no lo invitó a su despedida por tramposo y dijo: ¿pero quién quería que me invite Shilton a su despedida? ¿Quién sos? Y justamente hablando de Diego y el gol decía: la jugada de todos los tiempos, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste?, se preguntó Víctor Hugo, de esta manera. Y en una de las tomas se veía que había sido con la mano. Entonces decíamos, ahora se lo va a anular, y no, y los ingleses protestaban, una cosa de loco. Sí, sacado. Y después la sensación cuando agarra la pelota en el medio campo y empieza, digamos, en el gol histórico, vos decís en cualquier momento acá lo bajan, porque antes se pegaba mucho. Y pegaban patadones y por ahí no era fácil de que echen a un rival por pegar así. Y pensaba, en cualquier momento lo bajan o por ahí se la sacan, pero más que nada porque Maradona agarraba la pelota y al toque ya lo achaba. Claro, algunos ¿viste? dicen, con VAR obviamente lo anulaban hoy. El tema es que con VAR, digo, Maradona no se le hubiese ocurrido meter la mano sabiendo que iba a ser anulado el gol. Quizás por instinto sí, pero qué sé yo. No hubiese sucedido nunca el intento de Diego de ya ni siquiera meter la mano. Es que la jugada que además resume el potrero. Sí. Diego en estos dos goles resume el potrero. Porque por un lado, las gambetas, cómo aguanta todas las patadas en el gol del siglo, es una muestra máxima de su talento. Y esta es la picardía hecha también jugada, cómo lo anticipa con la mano a Shilton, porque además lo hace muy arriba y no deja de ser igualmente imperceptible a la vista de varios de los protagonistas, porque ni en línea lo advierte, más allá de que, claro, los defensores ingleses lo ven de cerca e inmediatamente salen disparados a reclamar. Y de hecho, porque nosotros ahora lo vemos con todas las cámaras y la detención sobre la imagen, fue un manotazo repentino el de ese gol. No estaba tan lejos de la pelota, ¿no? De la cabeza de él. No, se elevó saltó mucho. Muchísimo, pero no llegaba con la cabeza claramente, no tuvo que meterla ahí. ¡Tic! Sí, de hecho, esta imagen que estábamos viendo ahí congelada dentro de la repetición del gol fue la que eligieron algunos diarios ingleses cuando Diego falleció. Si no recuerdo mal, fue The Sun el que le dedicó la tapa que decía en las manos de Dios. Para despedirlo a Diego, jugando justamente ellos con el icónico gol, uno de los dos icónicos goles a Inglaterra, aquel 22 de junio del año 86. Un día como hoy, hace 40 años,
en el Estadio Azteca de la Ciudad de México ocurría todo esto, este partido inolvidable para Diego, con el arbitraje de Ali Nasser, que era un árbitro tunecino, Sí. que también, de hecho, después, durante el paso del tiempo, se le han hecho notas y notas hablando sobre los dos goles, sobre la cuestión pasillo compartido. Era un pasillo que no está como ahora desde el medio de la cancha, sino desde una de las esquinas. Le decía cuando salían los ingleses: vamos muchachos, que estos nos mataron a nuestros pibes en Malvinas, y que con eso también dicen que fue un impulso, porque sabían que tenía un sentido muy pero muy particular ese partido en la campaña de Argentina campeón del mundo del 86, que se vivió, insisto, como una conquista más allá de lo que iba a ocurrir tanto ante Bélgica como en la final contra Alemania, también disputadas allí en Ciudad de México en el Estadio Azteca. Qué bárbaro, qué bárbaro. Una foto para un partido para... Si en ese momento hubiesen sacado una selfie, seguro. Pero claro, olvidate, se existían todavía Sí, era para sacar una selfie. Pará, con la bandera. Está. Ah, la Sí. bandita. Claro, ahí está. Bueno, 40 años después Argentina vuelve a jugar un partido en un mundial. Encima con la primera ronda que te da esas posibilidades de decir, Pero che, claro. bueno, viajen a México. bueno, tenemos, si quieren, un cachito, Hugo Ferrer, nuestro compañero, ¿no? Hugo. Mirá cómo encabezó esta nota, ¿no? 22 de junio de 1986 en el Azteca, 40 años de los goles. Maradonazo, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Y ahí lo vemos en la foto a Diego y a Víctor Hugo Morales, ¿no? Que en algún momento Víctor Hugo pidió, en varios momentos en realidad, pidió disculpas por el relato que no fue prolijo, que se dejó ganar por la emoción. Y yo creo que eso fue lo mágico también. Claro, de hecho dijo que él no fue absolutamente descriptivo para justamente el relato radial de cómo estaba transcurriendo la jugada. Claro. Pero fue una genialidad también la manera, el cómo, el sentimiento que lo inundó y que inundó también ese relato y esa jugada. De hecho, también cuando termina el partido, Víctor Hugo hace una referencia a los pibes de Malvinas. Y dijo: es la única vez que lo voy a decir, dice, pero discúlpenme, pero lo tengo que decir, para que lo griten todos los argentinos y también para aquellos que hoy no lo pueden gritar porque no están. Y fue la única referencia que hizo, pero también incluyó en el cierre de la transmisión, en el cierre del relato del partido, ese 2-1, Argentina después termina descontando Gary Lineker o Lineker, de las dos maneras, lo van a oír a lo largo de la historia, que fue el goleador. ¿Recuerda? Porque, qué sé yo, quedó nublado por esto, pero digo, la verdad que fue impresionante cómo pudo sacar ese gol. Era gol. Tenemos nuestro WhatsApp, que es 11 30 21 31 42, para que puedan mandar su recuerdo también, ¿no? Y cómo están palpitando la previa de hoy. Y menos mal que ese partido, estoy pensando en esto, ¿no? Lo ganó Argentina, porque vamos a suponer que no lo hubiera ganado, ¿no? Sí, el gol también sí iba a ser recordado, pero tiene, con el triunfo de la selección argentina ese día, tiene otra connotación, ¿no? Porque fue todo, digamos, el momento histórico y todo lo demás. Pero si hubiera perdido la selección argentina, nosotros lo hubiéramos recordado, todo bien, pero hubiera perdido un poquito de fuerza, ¿no? Ese recuerdo. No, que tiene todos los componentes. Está todo. De hecho, si no ganaba el Mundial también perdía fuerza. Vieron el partido este como un campeonato. O sea, después de lo que pasara más adelante, y relataban algo muy tremendo, que durante la guerra, cuando los aviones llegaban a superar alguna línea enemiga, sobre todo para reabastecerse, por ejemplo, ellos gritaban gol y se abrazaban y dijeron que este partido para ellos significó el sumum y de hecho una reivindicación a ellos, porque como siempre lo marcamos cada 2 de abril, pero también viene a colación hoy, en aquellos tiempos y después durante muchos años más también, hubo muchos excombatientes que tuvieron que lidiar incluso con que parte de la sociedad les diera la espalda o los mirara de reojo por cómo habían transcurrido todos los hechos cuando eran literalmente pibes que fueron con nada a una guerra que se sabía que lamentablemente iba a terminar no solo con todo lo que atañe una guerra, sino que además el poderío que tenían los ingleses era mucho mayor. Entonces el deporte escribe esta página
página de reivindicación, de cuestión que tiene que ver con poner otra vez en primera plana a aquellos que fueron parte de un conflicto, de algo extrafutbolístico, pero como siempre decimos, los mundiales tienen mucho de componente geopolítico y de historias que van más allá de lo que tiene que ver con la pelota justamente. Y el negro Enrique, que en varias entrevistas se jactaba de haberle dado a él el pase de gol a Diego Maradona. Yo le di la pelota. Dice, cuenta como pase-gol, porque digo, vos se la das a alguien y ese jugador hace el gol, es una asistencia. El detalle es que dejó más 5 tipos en el tema que, claro, sí, se lo dio como para empezar a crear alguna jugada, como para sacarse la pelota de encima. No, maestro, igual. Sí, yo decía que manden el recuerdo, pero hay mucha gente que no lo pudo ver en vivo, que es la nueva generación. Sí. Vos sabés que en YouTube tiene casi 8 millones de visualizaciones, un video que se subió hace 16 años, obviamente diferentes recortes, por eso es que no... La mayoría de los partidos se jugaron al mediodía. Un disparate, hoy no pasaría. Y no había cooling break. Claro, de hecho contaba el profe Signorini, el preparador físico de Maradona, también ese distintivo. Diego tenía su propio preparador físico y acompañó, era el profe Echeverría, si no recuerdo mal, el preparador físico de la selección en aquella gesta de México, que se entrenaron. Argentina fue el primero en llegar y el último en irse, afortunadamente, es cierto. Y se entrenaron en gran parte de esa previa y durante el Mundial en horarios que eran horarios asesinos, porque justamente el cronograma indicaba que en muchos de los partidos Argentina jugaba en el mediodía mexicano con un agregado, o dos en realidad. La altura, que no es gigantesca, pero hay altura al fin en la Ciudad de México, pero sobre todo pensaban en la altura potenciada por el calor y por el smog, que ya de por sí hoy por hoy está muy presente. Claro. Cuando abrieron el Mundial en México y Sudáfrica, hubo un paneo de toda la Ciudad de México y parecía que estaba totalmente nublado y en realidad decían, no, es el smog que está tan abajo que no se ve el sol. Bueno, en esas condiciones Argentina fue a jugar. Y se pegaban unos patadones también. Fair play, no, ¿viste? Codazo, patada. A Maradona, cuando no le podían marca personal, que había un tipo que si respiraba igual que él, porque lo seguían para todos lados, lo atendían. Cuando decían marca en zona, iba para un lado y le pegaba a uno, iba para otro y le pegaba al otro. No era una cosa de loco. Acá le quisieron pegar, pero ni así pudieron los ingleses. Un día como hoy, hace 40 años,